Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. Jan Diomande es una de esas bonitas historias del fútbol. Hace no mucho, el nuevo jugador del Madrid vivía en una casa con 25 personas en donde de madrugada veía escondidas el fútbol en una tele de su cuarto. Y cuando amanecía, jugaba en chanclas en campos de tierra soñando un día con ser una estrella. Hoy es el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, donde jugará las próximas 7 temporadas. Diomande dormía abrazado a sus primeras botas, robaba patatas para poder comer y en 2024, hace solo 2 años, aterrizaba en Leganés, donde mandaba todo el dinero que ganaba a casa mientras vivía en un cuarto al lado de Butarque. Esa fuerza, humildad y pasado duro le dieron fijo la gasolina para ser ahora el protagonista de una historia preciosa. Una de esas que motiva a muchos a creer en que los sueños pueden convertirse en realidad. Y la realidad es que un chaval humilde puede ser una estrella del Madrid y pase lo que pase en su futuro, su presente es tan brillante que ahora será él al que vean en la tele de su cuarto los críos soñando un día ser una estrella como lo es él. Las 3:01, comenzamos Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de Deportes de la Ser, aquí estamos juntitos para contaros hasta las 4 todo lo que creemos que es noticia en el deporte este viernes de agosto. Y como nos escucháis en 1000 sitios, nos podéis oír de 1000 maneras. Por la radio de toda la vida, por la aplicación nueva y chulísima de la Ser, por el móvil, los enlaces en redes, la TDT, los Alexas del mundo. Cualquier modo, sabéis, nos parece genial para sentiros ahí. Y si a la hora del programa pues te pilla con lío, nos puedes escuchar en Ser Podcast después tranquilamente. En cualquier caso, gracias por escucharnos como sea, en un día en el que después de que el Madrid anunciara el fichaje de Diomande y la renovación de Vinicius, la mayor parte del fútbol habla de Rodri. Y como esto hay que explicarlo bien, le dedico entera la portada. Hasta ayer Rodri parecía la guinda del proyecto del Real Madrid, pero ahora apunta a ser la guinda del Barça. Y eso da para mucha conversación y mucha explicación. ¿Qué ha pasado para que después de 2 años de interés y 2 semanas de conversación con el club blanco, Rodri diga que prefiere al Barça? En tono blanco, ¿cómo se cuenta, Héctor González? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. Desde el Real Madrid transmiten que han hecho todo lo posible para fichar a Rodri, que la oferta económica al futbolista era sustancial, pero que el madrileño ha preferido al Barça por varias razones. Por el salario de unos 15 millones netos, por el sistema de juego de los blaugrana y por el empuje de sus 8 compañeros en la selección. Todo ello, trasladan desde el club blanco, ha provocado que el Madrid dejara de ser la opción preferencial para Rodri. Lo cierto es que el equipo se queda sin su pieza más necesaria en este mercado y aunque a 7 de agosto parece que no se va a ir a por ningún mediocentro, veremos si Mourinho no aprieta para que así sea en las más de 3 semanas que quedan de mercado. A mí me da que va a apretar. El caso es que en azulgrana se ha venido trabajando en silencio, discreto, en la sombra, en una triple estrategia con Deco, Flick y los compañeros de Rodri en la selección. Y eso pone la cosa en azulgrana en un momento clave. Barcelona, Nil Solà, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Pues así es, momentos, horas claves para que el Barça y el Manchester City puedan cerrar la incorporación de Rodri al club azulgrana. La primera oferta, según hemos podido contar ya aquí en la cadena SER, es de 45 millones fijos, más 15 en variables. El Barça, que tenía preparados 50 millones para la incorporación de un central, va a destinar finalmente este dinero por Rodri, y lo normal es que Álvaro Cortés se quede en el primer equipo. Flick, Deco llamaron a Rodri, también lo han intentado convencer sus compañeros de selección, los 8 campeones del mundo que juegan también en el Barça. Rodri ya le ha dado así al conjunto azulgrana, seducido por el proyecto de Hansi Flick. Tiene ya el alemán cerca, una pieza indiscutible, indispensable para hacer del Barça todavía un equipo más fuerte a día de hoy. Y ahora la cosa, claro, pasa por Inglaterra. Y si la cosa pasa por allí, nosotros también nos pasamos. ¿Qué se cuenta el City? ¿Cómo establece los baremos de negociación? ¿Qué piensa de futuro? Pablo Montaño, Inglaterra, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. ¿Qué tal? La intención del City siempre fue la de renovar a Rodrigo Hernández, estrella del equipo junto a Erling Haaland, pero hace bastante tiempo que no hay novedades sobre esas negociaciones de una posible ampliación de contrato. Y la intención del jugador parece clara desde hace tiempo y no es otra que volver a España. Aún así, el City espera sacar tajada de su Balón de Oro, a quien siempre tasaron por encima de los 50 millones de euros. En los últimos días no se han leído cifras exactas en la prensa británica, pero obtener entre 60 y 70 millones por el mejor jugador del pasado mundial en su último año de contrato daría margen a los mancunianos para encontrarle un reemplazo, además del ya fichado Elliot Anderson, y ese futbolista parece ser el marroquí Bouhaddi. Pues lo apuntamos. Esa es la información. La opinión es que aquí alguien no nos cuenta todo. El Real Madrid lleva 3 años ya sin Kroos y sin sustituto, y cuando Rodri se deja querer no lo cierra. Rodri lleva 2 años haciendo guiños al Madrid, y cuando parece que el Madrid lo quiere, lo cambia por el Barça. Totalmente legítimo, es cambiar oro por platino.
o viceversa. Pero, ¿qué inclina la balanza? Cuentan 3 teorías. Una, la impresión de Rodri de que Florentino se molestó con él en estas elecciones cuando fue cabeza de cartel de su opositor. Y la impresión de Rodri de que eso le puede pesar en el futuro. Teoría 2, que el buen rollo de Rodri con los del Barça en la selección en este Mundial que han ganado haya pesado muchísimo a la hora de encontrar un proyecto en donde se sentía cómodo. Recuerdo que el Madrid empezó con 0 internacionales en la selección y acabó con 1. Y 3, que Rodri nunca detectara un interés blanco en 2 años como el que ha detectado en azulgrana en 2 semanas. Y eso, puesto en la balanza, le decantó por culé. Y 4, y esto es de mi cosecha, Florentino ha fichado a Mbappé, por ejemplo, sacándole de la cárcel del PSG. ¿Creéis que si realmente hubiera ido a por todas en el caso Rodri, no lo hubiera traído hace 2 años? No ni el pasado, hace 2. Pues juntadlo todo y así tenéis un panorama general del caso Rodri, que ahora mismo está así, y que yo voy a tener un cuidado exquisito por terminar de contaros lo que pasa, porque lo que ha pasado ha sido tan alucinante que no quiero equivocarme más, ni equivocaros a vosotros con lo que sucede. Portada Rodri y ahora el resto, gracias al equipazo del programa que lo ordena todo con Sonia Luz, Iria Vieira y Cristina Soto en la producción, Nick Saderlan y Martín Campos como cracks de la técnica, y antes de seguir recuerdo que estáis en Ser Deportivos, que son las 3:06 y que vamos al lío ya. Sí, Empiezan a apuntar en Inglaterra que el City ha rechazado la primera oferta del Barça. Estamos en una negociación, es lógico. La primera oferta, como contaba Nil Solá, empieza en 45 fijos más variables. El City parece que empieza a pedir en torno a 75. Y una pregunta antes de seguir. ¿Tiene el Barça dinero para acometer las operaciones Rodri y Julián Álvarez? ¿De dónde lo saca y qué tendría que sacar de la plantilla para cuadrar? Adrián Soldevila, Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos ahora en Barcelona, porque el Barça nos ha transmitido siempre que podía afrontar la gran operación del delantero centro, que podía gastar 100-120 millones de euros por el 9, pero que también tenía saldo para un central. Y de hecho, ahora mismo la operación central está casi descartada con la continuidad de Araujo y de Christensen, y por lo tanto no habría problema para acometer el fichaje de Rodri. Eso sí, ya nos lo vienen diciendo, insistiendo desde el inicio del mercado, algunas salidas se tendrá que producir, por lo menos de los jugadores que no tendrán tantos minutos esta temporada, como Ronny Bardghji o Marc Casado. Pero además hay que recordar también que el Barça ahora tiene fair play y que fichará prácticamente para 2 temporadas. Buena parte del curso 27-28 se jugará en Montjuïc, habrá reducción de ingresos y el club volverá a tener problemas para inscribir en ese momento, con lo cual, nos insisten, este verano es clave para el futuro. Pues lo apuntamos. Y contado eso, contamos el resto. El resto es que el Madrid no ha estado quieto en las últimas 24 horas. Estas 2 las avanzamos en el programa. Vinicius renovó y Diomande ya es oficial, Héctor. Sí, anunciadas con 4 horas de diferencia para intentar también eclipsar el asunto de Rodri. Primero se hacía oficial lo de Diomande, el fichaje más caro de la historia del club. 125 millones fijos más 15 en variables. El costamarfileño de 19 años firma hasta 2033 y a priori jugará como extremo por la banda derecha, porque por la izquierda lo va a seguir haciendo Vinicius Junior, renovado hasta 2032. La reunión del miércoles, donde el Madrid aumentó la oferta a los 24 millones netos al año, y el papel de José Mourinho convenciendo y arropando al futbolista han sido decisivas, y Vini, como uno de los capitanes, terminará contrato con 32 años. Y entre tanto el Atleti también está en movimiento en la operación salida de 3 para hacer hueco a 1. No están así, pero sería Ruggeri, Nahuel y Almada fuera por el Cuti. Pedro Fullana, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Bueno, realmente con 2 le vale. Vendiendo a Molina y a Ruggeri ya le daría para poder fichar al Cuti. Los 2 están ultimando los detalles con la Roma y Aston Villa respectivamente, y además ya está todo acordado con River para el traspaso de Almada, que es el tercero, el más caro del fútbol argentino en toda la historia. 20 millones de euros va a costar, la mitad van a ser para el Atlético de Madrid. Y a la espera, como bien dices, está el Cuti Romero. El Atleti trata de cerrar el precio con el Tottenham porque el jugador no habría problema. Si todo va bien y hay margen, en la sala de espera está Nico González. Pedro Fullana nos cuenta desde Corea, porque el Atleti está allí donde juega contra el City el domingo, en una locura alrededor de Kang Lee, con números de venta de camisetas estratosférico. Fullana. Bueno, Kang Lee de momento, Paco Jo, ya da rédito a nivel económico. Ya. Eso ya no hay ninguna duda. No solo por los contratos que está firmando el club, alguno incluso en este viaje en el avión camino de Seúl, sino porque está batiendo todos los registros de venta de camisetas. El club ha traído 10.000 a Corea, ya no le queda prácticamente ninguna. Habría vendido todas las que habría traído, y los cálculos de este año que maneja el club es que va a vender Kang Lee en una temporada 5 veces más que Griezmann el año pasado, contando la oficial y la especial en el año de su despedida. ¡Qué barbaridad! Juega mañana, no, el domingo el Atleti. Mañana juega el Madrid en Budapest, Héctor. Sí, despega hacia la capital húngara en menos de una hora, a las 4 en punto. Mañana el encuentro es a las 7 de la tarde frente al Ferencváros. Viajan todos los del primer equipo, menos los lesionados Asensio, Mendy, Rodrigo y Militao, y los que siguen de vacaciones, evidentemente. Y estamos pendientes de que salga la lista de convocados para ver si está Diomandé y puede debutar, porque hoy nos ha entrenado con sus compañeros por un tema aún burocrático relacionado
relacionado con su fichaje. Me sorprendería que estuviera. Y también mañana triangular del Barça en Udine, aunque el Barça ha suspendido un amistoso también, Adrià. Sí, es el amistoso previsto en Tánger, que finalmente no se jugará por la situación migratoria de los últimos días y las tensiones políticas que se han generado. Queda cancelado este partido del 15 de agosto, pero lo que sí disputará el equipo es el triangular de mañana en Udine. Serán 2 pruebas, no muy largas, porque los partidos serán de 45 minutos cada uno, pero será un buen momento para seguir probando cosas y dando minutos a los jóvenes y menos habituales antes de que lleguen los internacionales españoles la próxima semana. Adelante habrá 2 rivales de nivel, el organizador del torneo, Udinese italiano, y el Nottingham Forest de la Premier League. Y por cierto, un grande con un homenaje grande para cerrar el bloque, el de Ferran, de la gente de su localidad natal, que va a ser esta tarde, pero que esta mañana ya Ferran ha sido noticia en Valencia. Inés Miró, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, buenas tardes. Bona vesprada, pues el recibimiento a Ferran Torres a su llegada a Valencia no ha podido ser mejor. Cientos de personas con pancartas, camisetas, se han reunido a las puertas de la Generalitat a grito de Ferran, Ferran. En su interior, el futbolista ha firmado junto al presidente, junto a Juanfran Pérez Llorca, un protocolo para ser nombrado embajador de la Comunitat Valenciana, y en su discurso, el delantero no se ha olvidado de las víctimas de la Dana y ha repetido que su gol fue el de todos los españoles y un ejemplo de superación y resiliencia. El meu gol va ser de tots els espanyols i també un exemple de superació i resiliència tan pròpies de la nostra terra. Ser imatge internacional de la Comunitat Valenciana... Ferran ha subrayado que representar a su tierra es todo un orgullo y una responsabilidad, y como habéis dicho, queda lo mejor porque esta tarde le espera a su pueblo natal, le espera Follos para celebrar por todo lo alto el Mundial, ahora sí, con sus vecinos, familiares, amigos, y ahí estaremos. Ahí estaremos. Así están los grandes. Y grandes el fin del fútbol que se viene. Es impresionante, ¿eh? Aunque antes del fin de resultados de anoche, Fiore 1, Depor 1, todos amistosos, claro, Málaga 4, Larabi 2 y Mónaco 1, Getafe 0. Preocupación, por cierto, con Uche en este último partido, que salió lesionado del choque ante el Mónaco tras una entrada criminal con la rodilla a la espera de pruebas. Del día me quedo con que ya ha jugado el Racing de Santander por la mañana, vuelve a jugar por la tarde. Óscar García Mayo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, empieza con victoria 4-1 frente al Sporting. Es verdad que el equipo gijones apostó más bien por jugadores del filial porque mañana juega frente al Pucela, pero victoria importante para el Racing en el debut de Yassir Zabiri, marcando un gol. También marcaron Juan Carlos Arana, el filial Jorge Castellanos y también Miguel Conde en propia meta, en una gran exhibición de Diego Díaz. Y por la tarde a las 7:30, trofeo Nando Yosu frente al Deportivo Alavés, en el que sí se espera un 11 más reconocible con los principales espadas como Íñigo Vicente, Andrés Martín o el gran aclamado Sergio Canales. Pues mira, ya que el Racing juega contra el Alavés acaba de anunciar un nuevo fichaje. Javier Lecuona, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nueva incorporación en el Deportivo Alavés. Nicolás Valentini procede de la Fiorentina y podrá complementar al equipo de Quique Sánchez Flores. Ha pasado las pruebas médicas y se ha hecho oficial su incorporación a las 2:05 de la tarde. Central zurdo, que vendrá a complementar a Koski y a Facundo Garcés cuando regrese a la competición. Está sancionado 1 año por la FIFA por el tema de los pasaportes malayos. Además del Alavés y del Racing, juega hoy el Málaga en Ceuta y la Real en Colonia. Y del fin de, fuera de lo que hemos contado de Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, por ejemplo, el Valencia se presenta mañana ante su afición con novedades de mercado también. José Manuel Alemán, Valencia, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El Valencia se lanza por el lateral derecho que quiere Carlos Corberán. Le ha trasladado una oferta a Arnau Martínez para las 5 próximas temporadas. El jugador del Girona valora el interés de la entidad de Mestalla, los mensajes que Corberán le ha hecho llegar para convencerle del proyecto, pero de momento la propuesta económica presentada por el Valencia no se aproxima a los parámetros salariales que exige el lateral catalán. El presidente Kialdim ha aparecido hoy por Valencia junto a la plantilla para visitar esta mañana las obras del Nou Mestalla antes de dirigirse a la tradicional visita a la Basílica de la Virgen de los Desamparados en la previa, como dices, del Trofeo Taroncha, que mañana disputará ante el Newcastle. Estamos todos entre amistosos y mercados. De amistosos, este fin de se juegan 37, con presencia de primera y segunda, así que me va a ser difícil contarlo todo. Pido perdón al que me salte, pero tengo que elegir. Elijo el Bayer Leverkusen Sevilla, por ejemplo, para que amplíen. Santi Ortega, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, además es el último de la pretemporada para el Sevilla frente al equipo alemán, donde milita Badé, por cierto, el que fuera central del Sevilla. Y evidentemente, antes de arrancar frente al Rayo Vallecano el Campeonato Nacional de Liga, serán las últimas pruebas que puede hacer el técnico del Sevilla, que le faltan jugadores por llegar, pero va a probar a los que han llegado, que estarán inscritos para el comienzo del campeonato. Atentos a Kochorasvili y también a Robbie Ure, que son las gestiones que intenta cerrar el Sevilla, centrocampista y delantero, para que pueda disponer de ellos incluso algunos minutos en ese inicio de torneo el técnico del Sevilla. Y también es de relumbrón el Nápoles Celta, que tiene muy buena pinta, y novedades en el equipo gallego. Paula Montes. Es el partido, Paco, que cierra la gira italiana, con incorporación además de última hora, porque Altay Bayindir, su nuevo portero, ya está en Italia. Veremos si puede tener sus primeros minutos
ante el Nápoles en la jornada de este sábado. Llega cedido con opción de compra del Manchester. Los que no estarán son Ilais Moriba y Matías Vecino. En Vigo se les busca salida y veremos si Hugo González, que lleva 4 partidos consecutivos marcando, el último además un hat-trick en 3 minutos, mantiene su idilio con el gol. Gracias, Paula. El resto, aunque sea solo nombrarlo de mañana, ¿aquí qué va? Te toca, Cristina Soto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues del resto de partidos que nos quedan por repasar, la jornada arrancará a las 10 de la mañana con un Elche-Toulouse, ya por la tarde a las 4. Doble cita de equipos madrileños, el Getafe se enfrentará al Tottenham y el Rayo Vallecano al Ipswich Town. A las 6:30 llegará el turno del Español, que recibirá al Coventry, y media hora más tarde, a las 7, el Levante se medirá al Castellón. Ya por la noche, 4 encuentros más, Villarreal, Galatasaray y Osasuna Alin, ambos a las 8. A las 8:30, el Betis recibe al Bournemouth y a las 9 menos cuarto el Deportivo La Coruña visitará al Genoa. Vamos a llamar a Dani Garrido a ver si no lo coge para que haga carrusel. Y fuera de los amistosos, algo que empieza a coger color y otra cosa que tiene color raro. De color chulo, el futuro de Jenny Hermoso. Sonia Luz, buenas tardes. Buenas tardes, porque parece que vuelve a España y su destino podría ser el Atlético de Madrid. La delantera sigue sin entrenar y sin jugar con su equipo, el Tigres mexicano, que ya ha comenzado la temporada, y prácticamente todos los medios en México están diciendo que ha rescindido su contrato a falta de 6 meses para el final. No queda mucho para que se desbloquee la situación. Como decimos, podría regresar al Atlético. Y ese color puede ser bonito. Lo que empieza a tener un color raro es el de los apoyos a Infantino en su carrera por la presidencia de la FIFA, a 3 años de nuestro Mundial, que recuerdo compartimos con Portugal y Marruecos, Sonia. Una carrera hacia las elecciones que de momento se divide en pro-Infantino y anti-Infantino. En el grupo pro, en las últimas horas han alzado la voz Argentina con una carta dirigida al presidente, al que llaman querido presidente, México y toda la Confederación Africana, que reafirma por unanimidad su apuesta por Infantino. En el grupo anti ya estaban Inglaterra, Bosnia, Suecia, Finlandia y Gales, y desde hoy también Noruega. Su presidenta Lisa Klaveness ha pedido en rueda de prensa la dimisión inmediata de Gianni Infantino. A por el polideportivo. Ya. Primero, motociclismo. Vuelve la competición este fin de semana en Silverstone. Mela Chércoles, muy buenas tardes. y ráfagas, Paco Jo, efectivamente, la primera de las 11 últimas finales que hay para que acabe la temporada 2026. Apretadísimo el campeonato en la clase reina. Martín lidera y ojo que hay 5 pilotos en 24 puntos, entre ellos Marc Márquez, que está a 18 de la cabeza. Ahora mismo en pista en Silverstone están los pilotos de Moto3. Acaba de arrancar la sesión de la tarde. Por la mañana en la clase reina el más rápido ha sido Alex Márquez, por delante de Bezzecchi y Pedro Acosta, que se sobrepuso a una caída inicial. Cuarto Raúl Fernández, quinto Dillan Antonio y sexto Marc Márquez. Vamos a ver qué pasa en la sesión de la tarde, que es la que decide las 10 posiciones con acceso directo a la Q2, pero se ve con mucho flow, como le gusta decir a él, a Alex Márquez, que recuerda al de antes de la temerosa, terrible caída que sufrió Momelo este año. Mucho flow en las motos y mucho flow en Mela Chércoles. Motos a toda velocidad, ciclismo a no menor, aunque la etapa del Tour femenino es hoy un etapón. Iria Vieira, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Pues sí, se está disputando la etapa reina del Tour de Francia, es la séptima de las 9 que se disputan y cuenta con 147 kilómetros y 4 puertos categorizados, incluida la subida final al mítico Mont Ventoux. A unos 70 kilómetros del final, el grupo está muy partido. Por delante un grupo escapado donde va la líder, 2 grupos de perseguidoras y el pelotón donde va la española Paula Blasi. Y cierro con tenis en Canadá, en donde ha habido escabechina de favoritos y opciones de progreso para Rafa Joder. Sara Núñez, buenas tardes. Muy buenas. Pasa la siguiente fase del Master 1000 de Canadá tras vencer por 2-0 a Musetti. El número 15 del mundo derrota por segunda vez en una semana al italiano, después de que ya lo hiciera el pasado sábado en el ATP de Washington. Ahora le toca octavos de final, en los que jugará frente al checo Lehecka en la madrugada del sábado 8 al 9 de agosto, en el que será el primer duelo entre ambos. Gracias, Sara. A las 3:20 hasta las 4, más compañeros con más cosas en este Ser Deportivos. Las 3:20, ayer exactamente hasta ahora os contaba que Rodri estaba cerca del Madrid en un error de fuentes, de interpretación y de información por las que os pido perdón. Me contaron todo a falta de la última reunión, en la que Deco, en una última conversación con Rodri, en la que Flick y algún internacional en esa última conversación con Rodri fueron decisivos en el cambio de la balanza. A mí me gusta ser riguroso y no me gusta presumir cuando acierto, pero sí me enseñaron en mi casa y en esta casa a que cuando uno se equivoca hay que disculparse y ya está. Yo lo hago, aunque esto de disculparse por errores no esté muy de moda. La realidad del caso Rodri es esta que contó abriendo el larguero anoche Antón Meana. La cadena SER se ha puesto en contacto con Pablo Barquero, el agente de Rodri. Nos ha dicho que el Real Madrid hizo una oferta muy buena a Rodri después del Mundial. La oferta es irrechazable, dice que es realmente buena, que ponen en valor tanto él como Rodri la educación, el señorío, el respeto, la forma con la que el Madrid ha llevado la negociación y que ha puesto todo encima de la mesa, desde su presidente hasta el director general, hasta la gente que trabaja en el club. Todos han trabajado
para que Rodri pudiera jugar en el Real Madrid. Pero Rodri ha tomado la decisión de elegir otra oferta. Y por ese motivo hoy se lo ha comunicado al Real Madrid, para no engañar a nadie y para agradecer el trato que el Real Madrid ha querido tener con Rodri en estas 2 semanas, como digo, de conversaciones. En la conversación que hemos tenido con el agente de Rodri, recalca el comportamiento del Madrid, la oferta del Madrid y el hecho de que el conjunto blanco fuera en serio a por Rodri. Pero que la decisión personal de Rodri es aceptar otra propuesta y por ese motivo hoy se cierra la puerta a que Rodri juegue la temporada que viene en el Madrid, pero agradecido Rodri por el trato del Madrid y porque la oferta que le presentan está a la altura de un Balón de Oro del Mundial. Ahora que tenemos la información de primera mano, vamos a opinar en este Ser Deportivos. Gran Tomás Roncero, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pacojo? Buenas tardes, amigo. ¿Te llena más cerrar Vinicius y Diomande o perder a Rodri? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Hombre, evidentemente me ha dolido mucho la pérdida de Rodri porque me parecía a nivel futbolístico un jugador, no te voy a decir fundamental, pero importantísimo para el proyecto, porque el Madrid yo creo, sinceramente, que ha reunido al mejor ataque del planeta. O sea, yo creo que el Madrid la próxima temporada tiene hacia adelante el mejor equipo del mundo, pero como no lo ha tenido desde hace mucho tiempo, o sea, yo en ese sentido chapó por lo de Diomandé, que me parece un fichaje de futuro brutal. Me parece bien que siga Vinicius con sus pequeñas contraindicaciones que sabemos que tiene, pero me parece que es tan bueno, tan desequilibrante y en el fondo es tan nuestro, que como encima sabemos que ha renunciado a un buen dinero, pues sabemos que el Barça le paga más, pues oye, chapó por él. Pero es evidente que Rodri era esa guinda del pastel que todos los madridistas nos hacía decir, cuando anuncien a Rodri, ya saldremos a la calle como un palomo buchón diciendo, venga, a ver quién se atreve a hacernos cosquillas este año. Bueno, eso hará que el reto crezca, pero también te digo, gracias a la información ayer exclusiva de Antón Meana, cambió mi percepción del asunto. Yo estaba enfadado con el club porque parecía o pensaba que el club no había puesto toda la carne al asador y que tampoco había ido a por el fichaje de verdad, pero de luego, escuchando a Meana, si lo dice el propio agente de futbolista, pues evidentemente al Madrid entonces no le puedo reprochar nada. Si el jugador de manera personal ha decidido perder un ofertón del Madrid que prefiere irse al Barça, yo ante eso no me puedo meter. Cada uno decide su futuro y ya veremos en el futuro si se arrepiente o no. Sin embargo, hay un pero que sí pone la afición del Real Madrid en el asunto Rodri. Sobre todo sabiendo que Florentino ha fichado a Mbappé, a Cristiano, a Beckham, a Zidane, a tantos. ¿Tú crees que si hubiera querido seriamente a Rodri, no se lo trae, pero no este año, sino el año pasado o cuando se le ponga a Florentino? Hombre, lo que es cierto, eso es incuestionable, es que a Florentino nunca le entró por el iris de sus ojos Rodri. Por lo que sea, no lo sé, lo desconozco, pero nunca ha sido el futbolista que como pasó con los Galácticos o como le pasó con Mbappé, o sea, el típico futbolista que sabemos que Florentino cuando se le mete entre ceja y ceja va hasta la última consecuencia. Pero es verdad que a raíz de ganar España gozosamente el Mundial y de ser declarado con total justicia el mejor jugador del Mundial Rodri, me consta que a la gente que tiene alrededor le dijeron, Presi, hay que ir a por él, deja tus gustos personales, y Florentino aceptó, y de hecho estas 2 semanas, como reconocía ayer Meana a través de la gente de Rodri, el Madrid ha ido de verdad por él, o sea, el Madrid ha ido por él de verdad, y si Rodri hubiera enseguida dicho, venga, pues tranquilos, que yo ya, para adelante con vosotros, pase lo que pase, pues evidentemente entre el Madrid y el City al final hubieran llegado a un punto de acuerdo. Bueno, pues al final el jugador, por lo que sea, le ha tirado más la llamada del Barça, pues ¿qué se lo va a hacer? Yo creo que Rodri al final se va a arrepentir, fíjate, porque con el equipo que ha hecho el Madrid, me parece verdad que el Madrid lo que viene, aunque tenga esa tara ahora mismo en el centro del campo, yo creo que va a ser una máquina de meter goles y va a ser un equipazo deslumbrante. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué pasa. A mí me contaban esta mañana que el presidente del Real Madrid con el asunto Rodri ha estado siempre entre el fresquito y el templado, que nunca lo acabó de ver del todo. Y que hubo nunca ha hecho su objetivo, eso es verdad. Y hubo un momento de desencanto con Rodri que fue cuando envió Florentino Pérez, que estaba de alguna manera en la otra candidatura de oposición. ¿Tú crees, y esto ya sí que es rizar el rizo, ¿tú crees que si no hubiera habido elecciones y Rodri no hubiera estado en la candidatura de Riquelme, la historia de Rodri a lo mejor hubiera acabado antes y se hubiera escrito distinta? Pues fíjate, si no es porque hubiera un precedente que para mí me aparta de esa posibilidad, te explico. ¿Tú te acuerdas de Ramón Calderón? Sí, sí. Entre su propuesta electoral estaba Kaká. Cierto. Yo me acuerdo que decía Kaká, Robben y Cés. Vale, solo vino Robben. Y yo me acuerdo cuando Florentino presentó a Kaká
ante 55.000 espectadores en el Bernabéu, dijo textualmente: lo que otros dijeron y no pudieron hacer, lo he hecho yo. Es decir, que yo sinceramente, de hecho, lo comenté en Larguero hace una semana, yo dije, el fichaje de Rodri para mí tiene una cosa muy buena para Florentino, que es decir, yo he hecho lo que prometió Riquelme, pero yo ejecuto, yo no hablo, yo lo hago. O sea, que me parece que por eso te digo que quiero pensar, conociendo a Florentino, que eso no sea para una cortapisa, sino al contrario, que era un aliciente hacer lo que para Riquelme solo era una promesa electoral. Por lo tanto, quiero pensar que, porque sería muy infantil, yo estoy convencido que Florentino no caería en ese error y que ha querido ficharlo de verdad, aunque no sea el santo de su devoción, pero que de verdad la maquinaria de estas 2 semanas ha sido para ficharle. Pero insisto, es una decisión personal, como bien dijo Hermeana. Me agarro mucho lo ayer, es que esa información para mí, de verdad, y la de muchos madridistas nos ha cambiado el paso, porque yo hasta esa información estaba muy molesto con el club, porque creía de verdad que es que no habíamos ido a por él. Pero oye, se dice la gente que han ido a por él y que el Madrid ha hecho todo lo que había que hacer, ante eso yo no había de mentir a la gente del propio jugador. Yo creo que el Madrid al final sí ha ido a por él, pero ha tenido muchas oportunidades en estos 2 últimos años de haber ido más en serio, y en esas opciones lo hubiera cerrado. Ahora, cuando Rodri ha visto pasar el tiempo y ha visto que las cosas estaban templándose y que el Barça en 2 semanas ha demostrado el mismo interés que el Madrid en 2 años, eso, junto con el compañerismo, digamos, que ha acabado teniendo Rodri con los jugadores del Barça en el Mundial, eso, y que ha hablado con un director deportivo en el Barça y no con un director deportivo en el Madrid, ya estoy contando muchas cosas, todo eso acaba en la balanza decantando la cosa de Rodri hacia el Barça, que de momento el Barça tiene que negociarlo, que lo que cuentan en Inglaterra es que la primera oferta del Barça ya ha sido rechazada, esos 45 más variables, y que el City está de momento en 75. Y la última, Tomás. Es verdad que este proyecto del Real Madrid es ilusionante. Ha fichado mucho, ha fichado caro, ha renovado a Vinicius, pero teniendo un pintón, ¿sin Rodri a este proyecto le falta un timón todavía? Sí, yo creo que esta guinda del pastel no tenía por qué coparla al 100% Rodri. Es decir, la guinda del pastel es traer un centrocampista de jerarquía, de los que levanta la cabeza y que distribuye el juego. Y yo creo que ese fichaje el Madrid aquí al día 31 tiene que hacerlo, porque Camavinga, Tchouaméni, Valverde, sí, te da mucha intensidad. Claro, me decían amigos míos hoy, Bernardo Silva puede jugar ahí. Yo ya lo sé, pero no en su puesto. Güler puede jugar ahí. Ya lo sé, pero no en su puesto. Bellingham puede jugar ahí. Ya lo sé, pero no en su puesto. Entonces, no vamos a sacrificar 3 jugones como los que acabo de nombrar en una posición que realmente les aleja de donde son peligrosos, que es en la media punta. Por lo tanto, yo creo que el Madrid tiene que fichar. No habrá uno tan bueno a lo mejor como Rodri. Pues mira, Zubimendi mismo, oye, ya que te pones, pues intenta Zubimendi, ¿por qué no? Ya lo sé, es verdad. Es el suplente de Rodri de la selección española y es buenísimo. Y por cierto, estuvo en los minutos finales de la Eurocopa y de la final del Mundial y Rodri en el banquillo. Es una tontería mía, pero oye, pero estuvo en la segunda parte de la final de la Eurocopa y estuvo en la prórroga porque estaba lesionado Rodri. O sea que y no nos fue mal con él. Así que te quiero decir que yo Zubimendi, ¿por qué no? Ahí lo dejo. Bueno, vale, pues tú déjalo ahí, vete tú a saber si alguien recoge el guante. Yo lo que sí estoy casi seguro, porque no puedo decir que esté seguro, y menos en este asunto ya del mediocentro, es que Mourinho va a apretar a Florentino para fichar. Seguro. Eso estoy 90%. Un abrazo, Tomás. Cuídate, Paco, un abrazo a todos. Completamos con lo deportivo o con lo que tú quieras, Héctor, que ha sido una semana intensita. Bueno, aparte de lo de Rodri y lo que contaba Tomás y contábamos en el tramo nacional, Diomandé aterrizó ayer en Madrid, fichaje hasta 2033, fichaje para las próximas 7 temporadas, se convierte en la firma más cara de la historia del club porque son 125 millones fijos más 15 en variables, que veremos si se cumplen o no en las próximas temporadas. Y luego la renovación de Vinicius. Sabíamos que había ido bien la reunión del miércoles entre sus representantes y el club, pero no sabíamos que tan bien, lo suficientemente bien para que en 24 horas quedara todo firmado, arreglado y encima por un año más del que pensábamos, hasta 2032 y no 31 como pensábamos en un primer momento, y por esa cantidad que adelantaste tú, Paco, de 24 millones, que va un poco a medio camino entre los 18 que cobraba y los 30 que pedía. Bueno, pues por 24 millones ha llegado el acuerdo, gracias también a la influencia de José Mourinho durante todo ese proceso, desde que Vinicius quedó prácticamente eliminado con Brasil del Mundial, y
mañana amistoso en Budapest, 7 de la tarde, Ferencváros Real Madrid. A las 4 de la tarde va a viajar el equipo blanco hacia Hungría. Todavía no tenemos la lista de convocados, se quedan fuera los lesionados Asensio, Mendy, Militao y Rodrigo, y veremos si está Diomande o no. Todo parece apunta a que no va a estar porque no se ha podido entrenar esta mañana por unos asuntos burocráticos relacionados con su fichaje, y va a tener que esperar, parece, el debut del costa marfileño, que si no es mañana pues será el miércoles en el Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña. Pues nada, mañana me cuentas desde Hungría y nos traes algo chulo, típico de Budapest. Un abrazo, Héctor. Un abrazo, hasta mañana. Y ahora Corea con el Atlético de Madrid, venga. Esto es cosa de Sonia Luz, que tenemos que poner K-pop para irnos a Corea, claro. Pedro Fullana, ¿cómo va la locura coreana con el Atleti y sobre todo con Kang Ji-lee? Pues va como te puedes imaginar. Como un tiro. Corea, 55 millones de personas, 22 de ellos están viviendo en la capital, en Seúl. Y hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha hecho un acto en la Casa Athletic, que ha puesto toda esta semana para vender camisetas, la imagen del Atlético de Madrid sin Kang Ji-lee, porque ha estado Pablo Barrios, ha estado Robin Lenormand, ha estado Lukman y varios de los canteranos. Y el Atlético de Madrid, pues de las 10.000 camisetas que se ha traído a Corea, casi todas ellas con el nombre de Kang Ji-lee, todas agotadas, con el dorsal incluso especial que ha hecho en coreano. Una camiseta exclusiva que se vende solo en Corea, con un dragón simbólica de color blanco, toda agotada. Y la verdad es que este es el furor que hay en este país por el fútbol y por los coreanos. Y ya te decía ahora en Nacional, el cálculo que tiene el Atlético de Madrid es que va a quintuplicar las ventas de toda la temporada pasada de Griezmann, teniendo en cuenta que era la última de Griezmann, y con una camiseta especial que se hizo con el dorsal, con toda su etapa, todos sus goles, pues va a ser las ventas 5 veces mayor esta temporada, la previsión que tiene el Atlético de Madrid con Kang Ji-lee. Por tanto, te puedes imaginar que esto es una absoluta locura, batiendo todos los registros que tiene el conjunto madrileño. Y nos presentas tú al protagonista que nos está escuchando en Corea, Fullana. Sí, porque además es muy difícil de encontrar, ¿eh? Esto es como ir a encontrar una aguja en un pajar. Un coreano que hable perfectamente en español es muy difícil. De hecho, es muy complicado que hable inglés. Imagínate ya que hable español. Pero lo hemos encontrado esta mañana, uno de los 500 que estaban visitando a los jugadores del Atlético de Madrid para firmas, para fotos. Es un joven coreano, Kevin Jung. Claro, uno dice Kevin, pues ese nombre no es coreano. No, ahora te explica el por qué, pero vamos, claro. Kevin Jung, un apasionado del mundo del fútbol que ha estado en el Metropolitano y también enamorado del Atlético de Madrid. Hola Kevin, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches desde Seúl. Gracias por estar en Ser Deportivos. ¿Tú eres del Atlético de Madrid? Sí, claro. Me encanta Atlético de Madrid. Hasta fui al Metropolitano 2 veces. ¿Y por qué eres del Atlético de Madrid? ¿Cómo te haces del Atleti desde Corea? Es que me encanta la filosofía de Atlético de Madrid y también me aficionaba mucho cómo ellos juegan. Y no solamente yo, aquí en Corea hay muchos fans de Atlético de Madrid. Ya estamos notándolo. ¿Qué significa para ti, Kevin, el tener a tu equipo en tu país, a tu Atlético de Madrid? Bueno, obviamente como me encanta, y no solamente yo, muchos coreanos como tienen afición conmigo, eso me anima más para apoyar a Atlético de Madrid. Y también es algo muy especial. No todos los días un club tan grande visita mi país. Así que es una oportunidad increíble para que los aficionados vivan esa experiencia de cerca y para que el fútbol siga creciendo. ¿Y qué es para ti que el que esté Kang Ji-lee en tu equipo? Un coreano en tu Atlético de Madrid. Pues a mí me hace mucha ilusión. Yo ya conocía el Atlético y pues he estado en el Metropolitano. Así que ahora tener Kang Ji-lee ahí me da todavía más ganas de seguir ese equipo. Pues obviamente espero que tenga más oportunidades, que juegue mucho y que pueda demostrar lo que sabe hacer. Oye, Kevin, siendo aficionado del Atlético de Madrid en Corea, ¿qué tesoros tienes en casa de tu club? En plan, ¿alguna camiseta, alguna foto, algún autógrafo? ¿De qué presumes tú? Sí, de hecho, como acabo de recibir un autógrafo de Kang Ji-lee hace 30 minutos. Es que quiero enseñarle a ustedes, pero aquí no hay manera. Pero pues a Fullana voy a enviar la foto por Instagram de nuevo. Bueno, me parece genial. Así vemos el autógrafo que te ha firmado Kang Ji-lee. Además de Kang Ji-lee, ¿quién sería tu ídolo del Atlético de Madrid actual? ¿Quién es tu preferido o tus favoritos? Simeone, director Simeone, sin duda, obviamente. O sea, yo, la verdad, aprendí español para poder hablar con él. ¿En serio?
Y hoy logré, como yo tomé foto con él, literalmente. Espera, o sea, tú aprendiste español para poder hablar con el Cholo Simeone. Obviamente, como no solo para él, pero como él también era gran razón para aprender español. ¿Y qué te ha dicho en la fue una gran inspiración. ¿Qué te ha dicho en la conversación, aunque sea cortito? Perdón. Y obviamente él fue como una gran parte de inspiración de aprender español. Oye, ¿vas a ir al partido contra el City? ¿Es caro ir al fútbol en Corea, Kevin? Sí, yo voy a ir a ese partido, definitivamente. Todavía estoy buscando el boleto, pero pues mañana seguramente voy a comprar el boleto. A ti te encanta, me decía Pedro, viajar con el fútbol. Has estado en el Metropolitano, lo comentabas tú. ¿Te gusta el ambiente? ¿Es el ambiente que más te gusta, el de tu campo, el del Metropolitano? ¿O has viajado por muchos sitios en donde has visto grandes ambientes? Pues honestamente, como yo he ido Mundial, también he ido a España para ver como varios partidos, pero la verdad no sé por qué el Metropolitano siempre me daba como buena vibra. Y también ustedes saben que hace poco como BTS hizo gran concierto allá en el Metropolitano. Aparte de eso, como un coreano, para ir ahí como me da más tranquilidad. Y también como me siento bueno que las personas de España como apoyan mucho a los coreanos. BTS, que es lo que está sonando de fondo, el K-pop que está escuchando de fondo en esta entrevista. Te he presentado como Kevin, pero no te llamas así, ¿no? Sí, obviamente como me llamo Kevin en inglés o español, pero me llamo Yongsuk en coreano. Significa vas a estar brillante en el futuro. Mi abuela me dio ese nombre. Mira, bonito nombre, Jonso. Vas a estar brillante en el futuro. Es bonito de traducir. Y desde luego es bonita la historia de Kevin Yu, que entre otras cosas aprendió español para realizar lo que ha podido hacer hoy, hablar con el Cholo Simeone. Kevin, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Corea. Un placer, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pedro Fullana, además hoy Kang Jin Lee es protagonista por un detalle con la plantilla, ¿no? Bueno, te indica cómo es como persona, ¿eh? Que al final, fíjate, ayer quería ir al aeropuerto a recibir a los jugadores. Le aconsejaron que no, que va a haber mucha gente. Hombre, y que no, menudo lío. Que mejor que estuviera en el hotel, que no fuera a recibirlos al aeropuerto, que no hacía falta que fuera a la escalerilla del avión para coger a los jugadores. Entonces, él aceptó y dijo, bueno, pues a cambio lo que hago es que mañana me los llevo de cena, pero no solo a la plantilla, a todos los trabajadores que ha traído el Atlético de Madrid aquí a Corea. Son 80 prácticamente en total. Bueno, pues a todos los ha invitado a una barbacoa coreana, que ya dijo que es su comida preferida. Pues ha sido un detalle que ha querido tener él por visitar su casa, su país y fichar por el Atlético de Madrid. Bueno, pues un poco explica cómo es Kang Jin Lee como persona, que es todo un fenómeno. Me quedo con la curiosidad de saber qué será una barbacoa coreana. ¿Qué diferencia hay con...? Pues te lo cuento que no si quieres, porque ahora mismo tengo una que me está esperando en cuanto termine con el micrófono. Mira, tienes carne de ternera, tienes carne de cerdo, te la trinchan, primero la tienes que hacer un poquito. La barbacoa suele ser de gas, o por ejemplo tengo la suerte que la de hoy sí que es con carbón, ¿vale? Y luego a partir de ahí muchísimas especias. Te ponen muchos vegetales para que vayas juntando la lechuga con un trocito de carne, el kichi con un poquito de carne, y bueno, vas alternando un poco y es básicamente pues eso, carne de cerdo y carne de ternera que vas trinchando. Bueno, con todos los respetos a la barbacoa coreana, me gusta más la clásica. Me sobra un poco el vegetal. Sí, no tengas ninguna duda. Donde haya un buen entrecot a la brasa, que se quite la barbacoa coreana. Eso con todos los respetos a los coreanos. Un abrazo, buen provecho. Un abrazo, hasta luego. Todo eso alrededor del Atlético de Madrid, del que hemos contado las novedades de mercado en el tramo nacional, y ahora, digamos, las curiosidades en este tramo siguiente. Y en el Rayo, bueno, en el Rayo también hay noticias de amistosos y movimientos, Cristina. Pues sí, el Rayo Vallecano afronta mañana su último amistoso de pretemporada antes del estreno liguero. Será a las 4 de la tarde frente al Ipswich Town, en un encuentro que servirá para que Beñat San José saque las últimas conclusiones antes del inicio de la temporada. Mientras tanto, el club sigue muy pendiente de la remodelación del estadio y de dónde podrá disputar su primer partido como local. Además, el mercado continúa activo en Vallecas. Pep Chavarría está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea y Nobel Mendy de poner rumbo al Hull City. Dos operaciones que dejarían en las arcas del Rayo más de 40 millones de euros. Eso en el Rayo Vallecano. Y el Getafe también está pendiente de amistosos y de una lesión del amistoso de anoche, Iria. Sí, pendientes en el club azulón de Uche, que sufrió una durísima entrada en el amistoso de ayer ante el Mónaco y tuvo incluso que retirarse del partido en camilla tras las
primeras pruebas realizadas, el Getafe ha confirmado que presenta una contusión en la rótula de la pierna derecha y está pendiente de más pruebas para valorar el alcance de la lesión. Un Getafe que juega mañana a las 4 de la tarde el último amistoso de la pretemporada ante el Tottenham, antes de estrenarse en Liga ante el Deportivo Alavés. Eso del fútbol cercano, acaba de salir la convocatoria del Real Madrid para el partido de mañana, el amistoso en Hungría. Está Vinicius, por ejemplo, Camavinga, Valverde, Güler, Bernardo Silva en el centro del campo, Carreras, Tren, Rüdiger, Hausen, Dumfries en la defensa, Lunin en la portería. No está Diomande, que ya decíamos que parecía un poco precipitado después de no haber entrenado ni una sesión con el Real Madrid. En cualquier caso, una convocatoria de mucho nivel para el partido de mañana ante el Ferencváros. Y hasta aquí el fútbol, ahora viene el resto. Estos tiempos sin fútbol de competición nos mola coger un poco, digamos, el testigo olímpico en este programa y hablar de disciplinas que parece que solo asomen cada 4 años, como podría ser el caso del remo. Tengo 2 españoles que vienen de medalla en los europeos para darles bola. Rodrigo Conde, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Cayetano Horta, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Bueno, lo primero, enhorabuena, que he estado así como muy frío en el asunto. Enhorabuena a los dos, Rodrigo, Cayetano. Muchas gracias. No, muchas gracias. Oye, cuando cruzáis la meta, Rodrigo, y veis que sois subcampeones de Europa, ¿qué sensación pesa más? ¿La alegría por la plata o esa espinita de quedaros ahí a menos de 2 segundos del oro? Bueno, sin duda la alegría por la plata. Ya eran bastantes años sin subirnos al podium y la verdad que con esta plata nos quitamos muchísimas dudas de encima. Cayetano, hace apenas unos meses ni siquiera remabais juntos, ahora sois la segunda mejor pareja de Europa. ¿Cuándo os disteis cuenta de que esa dupla, esa química podía funcionar de verdad? Bueno, pues llevamos desde marzo, que fueron los selectivos, remando juntos. Son solo 4 meses, ha sido muy poco tiempo, pero la verdad que desde el primer momento que nos subimos, sabíamos que ya había ahí una química especial y nada, lo fuimos llevando al final a las competiciones. Y ya por fin en esta tercera competición internacional juntos, pues conseguir un resultado con un subcampeonato de Europa, pues está súper bien. Rodri, la tercera ha ido la vencida. ¿Cómo fue la carrera por dentro? Bueno, la verdad que desde las eliminatorias sabíamos que teníamos muy buena velocidad, que íbamos a estar peleando por las medallas. Sabíamos que teníamos que hacer muy buena regata. Y así fue. La verdad que las sensaciones fueron inmejorables, el bote respondía a cada cambio, nos encontramos muy bien físicamente, mentalmente, teníamos garra y se notó que fue una regata casi perfecta de principio a fin. Si no la habéis visto, os recomiendo intentar verla porque fue un buen espectáculo. Estoy seguro de sí. Cayetano, habéis contado que la nueva embarcación os ha ayudado a crecer. Para quien no conozca el remo, ¿qué cambia tanto como para poder marcar diferencias de este nivel? Pues al final nada, veníamos buscando una embarcación un poquito más pequeña porque la federación solo nos ofrecía pues un barco más grande y la semana propia del europeo ya estuvimos en Italia probando nuevos modelos de barco allí en la fábrica que es de allí, Filippi. Y nada, finalmente conseguimos hacernos con un modelo un poquito más pequeño que se nos adecuaba mucho más en cuanto a la navegación del barco, a cómo nos reacciona, etcétera, y fue un cambio muy positivo, a pesar de solo poder remar 2 días en él. Joder, pues tiene mucho mérito. Oye, Rodrigo, en una embarcación de equipo pero de 2, es decir, de una pareja, supongo que la confianza y la conexión tiene que ser absoluta. ¿Hay quien pone la calma? ¿Quién habla más? ¿Quién es el más competitivo? ¿Cómo se equilibran las virtudes y los defectos? ¿Cómo es eso por dentro? Bueno, la verdad que yo cuando montamos el bote pensé que íbamos a tener un poquito más de problema con eso. Al final, Kai y yo somos 2 gallos de pelea y los dos dentro del bote en un momento tenso, no sabía cómo iba a funcionar la combinación. Pero la verdad que estoy súper contento con cómo nos vamos adaptando el uno al otro. Tenemos las ideas súper claras, vamos a una. Ambos ponemos un poco de nuestras experiencias. Al final yo soy un poco más mayor, pero Cayetano también tiene mucho bagaje internacional y yo lo escucho, él me escucha, ponemos una idea en común y peleamos a muerte los dos ahí. O sea que, muy bien, muy contento con la dupla. Cayetano, que sois 2 gallos, dice Rodrigo. Sí, la realidad es que sí, ya hemos chocado anteriormente, pero la verdad que desde que nos hemos subido al mismo barco, toda la energía se convirtió en positivo y es lo que intentamos llevar al agua. Juntar nuestras fuerzas y dar lo mejor. Ostras, me sorprende que digas, hemos chocado anteriormente y ahora utilizamos, digamos, esa gasolina de choque para ser mejores, ¿no?
Bueno, sí, a ver, al final... Entiendo, en plan bien, o sea... Sí, claro, totalmente. Es verdad que somos dos gallos, al final somos dos personas muy competitivas, que nos encanta pues la rivalidad y ya sea cuando toca entre nosotros o contra los que vengan de fuera, siempre damos nuestro mejor. Rodrigo, ahora llega el Mundial, que era el gran objetivo supongo de la temporada. Después de esta plata europea, ¿cómo afrontáis un siguiente paso que es un paso muy grande? Bueno, la verdad que nos quedan 20 días por delante apasionantes. Con la motivación de la plata todo se hace mucho más fácil. Y nada, la verdad que los entrenamientos que llevamos están saliendo muy bien. Nos estamos adaptando a Sevilla, que ahora estamos entrenando aquí. Y nada, la vista puesta en hacer la mejor preparación posible. Al final, al Campeonato de Europa es un campeonato que apenas preparamos. Llegamos con escasos 2 días entrenando en la embarcación con la que fuimos plata. Así que ahora tenemos 20 días para mejorar, ajustar los pequeños detalles que requiera la embarcación y llegar al Mundial para aspirar a ese oro que tanto buscamos. Qué bien. Oye, Caetano, el remo es un deporte de muchísimo sacrificio, quizás poca visibilidad. Es verdad que hay disciplinas que parece que solo hablemos de ellas solo en los Juegos Olímpicos cada 4 años. ¿Qué os gustaría que conociera la gente sobre vuestro día a día que no se ve, para que la gente se enganche más a vuestro deporte? Bueno, yo creo que al final lo que más engancha es la disciplina que tienes en cada día, que sabes que para alcanzar cualquier objetivo vas a tener que esforzarte mucho, y esa constancia que a veces también intentamos transmitir por redes o por cualquier otro medio, creo que es lo principal. Luego también pues experiencias que vivimos, que nos da el deporte, pues yo creo que es de lo más importante que nos da la vida. Pues en París prometimos que no íbamos a olvidar hacer un hueco a otras disciplinas deportivas en los Juegos Olímpicos, que solo se asoman en esa competición, y vamos cumpliendo como podemos. El hueco no es grandísimo, pero ser plata en unos europeos en remo a mí sí me parece algo grande y como tal lo valoramos. Gracias por el tiempo, Caetano, Rodrigo, y que haya suerte en el Mundial y volvamos a hablar, ¿vale? Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo. Suerte que viene del esfuerzo que mete esta gente, que si no, ni con suerte ni con nada. Las 3:50, otra historia muy bonita. Hay 1000 maneras y media de pasar un verano. La mayoría lo gastamos entre un poquito de trabajo, un poquito de vacaciones, pero hay gente que lo pasa haciendo cosas bonitas, solidarias y deportivas. Y esa gente, siempre que podemos, tiene un hueco en el programa. Os presento a Hugo Bravo. Hola Hugo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo muy bien. Tú te has pasado una parte importante del verano corriendo por una buena causa, ¿no? Así es, desde que terminé la universidad, pues corriendo más de un mes. Corriendo más de un mes, ¿cuántos kilómetros? Al final creo que han salido 1200. 1200, no son pocos kilómetros. Y encima corriendo por una buena causa, como decimos, no correr por correr, ¿no? Pues así es, corriendo para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil. ¿Tienes alguna historia personal que te da directamente en el corazón con el cáncer o fue una decisión por otra motivación, Hugo? No tengo una historia directa, pero sí que es verdad que en mi colegio, en el colegio donde pasé los 17 años de mi vida, los primeros 17 años de mi vida, siempre nos inculcaron los valores de la solidaridad, teniendo en cuenta que el colegio trabajaba con una fundación y esa fundación estaba muy vinculada al San Juan de Dios, que es un hospital del cáncer infantil. Pues siempre lo hemos tenido muy presente y siempre hemos visto ejemplos, nos han presentado ejemplos y nos ha hecho valorar la suerte que tenemos de tener una salud al 100%. ¿Cómo se llama tu cole? Porque dando esos valores merece la pena ser nombrado. Pues el colegio es el Liceo Francés Internacional, que se llama Bon Soleil, está en Gavà, a 20-25 minutos de Barcelona. Vale, me dices que has corrido 1250 kilómetros, lo has hecho para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil. ¿Cuántos días has estado corriendo? Al final han salido 36 etapas, 36 días. ¿Y cuál fue el día para ti más duro de esos 36 días que has estado dándole a los pasos? Pues mira, sí que con mi fisio comentamos que tenemos la maldición de Vichy, que la maldición de Vichy fueron 4 días ahí por el día 13, 14, 15, que debería estar por ahí.
Y ahí es que, bueno, tuve una lesión en el cuádriceps que, pues en 3 días, en vez de sumar 100 kilómetros, pues solo pude sumar 22 kilómetros. Entonces tenemos esa maldición de Vichy presente todavía. ¿Eso significa que hubo días que tuviste que sumar de más por los días que sumaste de menos o no? Más o menos ibas diciendo, bueno, pues si lo termino en 36 bien, si lo termino en 40 bien también. Bueno, a ver, sí que es verdad que tenía unas etapas previstas, estaban previsto en 38 etapas, pero lo bueno es que antes de que llegase la maldición de Vichy, hice 2 etapas en una, y una vez terminé esa maldición de Vichy, donde sumé menos kilómetros, pues también le apreté bastante. ¿Ibas con tu entrenador? ¿Ibas con más gente que te apoyaba en la aventura? Iba principalmente con mi fisio, estuve con mi fisio pues todo el reto, que mi fisio aparte es un amigo mío pues del mismo colegio que he nombrado antes. Y nada, un recién graduado en fisioterapia y yo, pues la suerte de que viniesen pues mi novia, amigos, familiares, etcétera. ¿Y cómo fue el recorrido? Quiero decir, ¿tú notabas el apoyo de la gente que te seguía, Hugo, en este reto? Pues al 2000%, porque sí que es verdad que desde el primer vídeo que publiqué en mis redes sociales, el primer vídeo no sé si alcanzó las 200.000 visitas, y ahí me empezó a seguir muchísima gente, y desde entonces el apoyo día tras día ha sido enorme y magnífico, evidentemente. ¿Y qué sentiste cuando terminaste, cuando llegaste a Sitges, a tu ciudad, después de un mes? ¿Y en qué o en quién pensaste? Pues la verdad es que, mira, yo había soñado 1000 veces con la llegada y para nada se asemeja a la cantidad de sueños que he tenido, porque lo multiplicó por 5 y la llegada fue pues increíble, es una de otra manera, y me acordé mucho de mis hermanos, que los tengo en Estados Unidos, y eran las 2 personas que me hubiese gustado que estuviesen aguantando ahí la meta, por así decirlo. El reto era solidario, era, como decimos, para la ayuda contra el cáncer infantil. ¿Cuánto has recaudado en el reto, Hugo? Pues actualmente estamos en 11.000 euros y siguen abiertas las donaciones, ya que voy a esperar hasta que empiece más o menos el curso escolar, y ahí cuando ya empiece el curso escolar lo cerraré para hacer la última etapa que es una etapa pues que realmente me la he inventado, y será correr desde Sitges al Hospital San Juan de Dios unos 50 kilómetros. Bueno, genial. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Dónde podemos hacer los donativos? Pues en mi perfil tanto de Instagram como de TikTok, con el nombre Hugo Runs the City, Hugo corre la ciudad en inglés. Ahí mismo hay un link directo a las donaciones de GoFundMe, y nada, es muy fácil. Una vez entras en el link ya te da la opción de donar, y pues puedes donar con Apple Pay para los que tengan Apple, o propiamente con la tarjeta de crédito, que es un método completamente seguro y fiable. Es muy fácil donar, pero es muy difícil tener ideas así y ponerlas en práctica y sacrificar tu verano por una buena causa. Y eso es algo que nos gusta poner encima de la mesa. Vaya ejemplazo de persona. Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivos. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, que vaya muy bien. Hasta luego. Vamos al cierre. El cierre es completamente distinto. El cierre es un juego que estamos haciendo con los comentaristas de la cadena SER, que es la quiniela, la primitiva del fútbol. Es decir, hacer una quiniela sobre cómo van a acabar los fichajes de la pretemporada, que ya hay varios que están acabados. Fermín Suárez, muy buenas tardes. Hola Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas. Voy a ir dando nombre, bueno, algunos ya están hechos. Empiezo por Rodri. ¿Dónde crees que va a terminar jugando Rodri esta temporada? En el Barça. Julián Álvarez. En el Atlético de Madrid. Ferran Torres. En el Paris Saint-Germain. Ahora vendría Diomand y Vinicius. No te voy a preguntar, ¿vale? Porque esas casillas ya las tienes rellenas. Pero te lo cambio por el Cuti Romero. Atlético de Madrid. ¿Y Ceballos? Betis. Y el complementario sería entre Carvajal, Sergio Ramos, Parejo, Bitzel, Alexis, Gudel y Joselu. ¿A quién ves, Fermín, logrando un contrato relevante para jugar la próxima temporada? Carvajal. El primero de todos, y es el que están nombrando todos como complementario. Y mira, como tengo un minutito, Diomand, Vinicius, Mbappé, ¿a qué te suena a ti el ataque del Real Madrid, Fermín? Pues bueno, me suena a demolición. O sea, es un ataque
con mucho brío, con mucha exuberancia. Por fin creo que el Madrid vuelve a encontrar esa pieza en banda derecha que le pueda dar estabilidad, ¿no? Porque no ha tenido perfiles tan claros de extremos en banda derecha. Normalmente todos venían en izquierda y por la derecha pues tenía que estar Rodrigo, tenía que estar Valverde. Con Diomandé va a tener esa estabilidad y pues como también sucedió en la primera etapa de Mourinho, el Madrid va a tener ese potencial en expansión, ¿no? A la hora de desplegarse con orillas poderosas y con capacidad para transitar, ¿no? Y quiero ver cómo Mourinho equilibra todo ese poderío que el Madrid va a tener arriba. Vale, tú quieres ver cómo Mourinho equilibra ese poderío y yo quiero ver con quién he hecho la primitiva en la próxima temporada. El que más acierte va directamente ahí, a echar la primitiva de Ser Deportivo, porque esto es bien complicado. Fermín, gracias por el huequito, que tú no paras. Un abrazo. Un abrazo, Pacojo. Nos vamos. Quiero que te quedes a mi lado. Nos vamos en un ratito, ¿eh? Os dejamos descansar de deportes hasta las 8:30 exactamente, cuando regresamos en hora 25 con Tony López. Y luego recopilamos y le ponemos noticias y protagonistas al día en el larguero con Héctor González. Y recordad que en este Ser Deportivo quedamos el lunes en el mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, a las 3 en este Ser Deportivos. Que paséis muy buen fin de semana. Gracias por estar ahí este mes de agosto. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.